Bien amigos, estamos de vuelta en Hora Clave. Ahora estamos con Marco Nicoli, gerente general de Manpower Group Perú. Marco, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Marco, a ver, un informe respecto de expectativas laborales en el cual aparece, claro, desde mi ignorancia, ¿no? Expectativa neta de empleo de más 7%, que sonaría positivo. Pero cuéntame un poquito en qué consiste estas expectativas laborales, cómo llegan a la cifra y finalmente si es que es efectivamente optimista como lo veo yo. Claro que sí. A ver, Manpower Group viene haciendo esta encuesta de expectativas de empleo desde el año 62. Comienza en Canadá y en Estados Unidos. Y en Perú la venimos haciendo desde hace 10 años. Entonces, consiste básicamente en hacer una encuesta donde se hace una pregunta relativamente sencilla y se repite todos los trimestres. Y se le pregunta, en el caso de Perú han sido 700 empleadores, se le pregunta cuál es la expectativa que tiene de cómo se va a comportar el empleo en su localidad para los siguientes 3 meses, que en este caso terminan en diciembre. Entonces, tienen 3 posibilidades de cómo contestar. Voy a incrementar mi dotación, voy a reducir mi dotación o voy a mantener la dotación que tengo actualmente. La diferencia entre aquellos que dicen que van a incrementarla, porcentualmente hablando, con aquellos que dicen que van a disminuirla, esa diferencia porcentual es ese 7% que encuentras ahí. Correcto. Correcto. Entonces, digamos, es positivo, es optimista. Claro, respecto de una cosa que digan cero o que no haya ninguna expectativa laboral. Pero claro, habría que compararlo con trimestres y con años anteriores. Totalmente de acuerdo. En la medida de que los empleadores nos digan, hayan más empleadores que nos digan que van a incrementar su dotación contra aquellos que dicen que van a disminuirla, claro, es positiva. O sea, va a haber más empleo. Tal cual. Pero como tú dices, ¿qué significa el 7 comparado con cómo ha sido esta medición en trimestres anteriores? Habría que verlo. ¿Cómo ha sido justamente ese tema? Y antes, perdón, Marco. Sí, cómo no. ¿Por qué sectores y, digamos, o sea, cómo son un poquito, cómo miden este tema? ¿Por sectores, por regiones? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. A ver, nosotros esta medición la separamos luego por sectores económicos y por regiones. Ahora te voy a explicar, tenemos 8 regiones y tenemos 9 sectores económicos. Correcto. Primero, para explicar el número grueso de cómo hemos llegado al 7%. Vale. Hay una diferencia entonces entre aquellos empleadores encuestados que nos dicen que han aumentado. El 13% de los empleadores que nosotros hemos entrevistado nos dicen que van a aumentar su dotación para el próximo trimestre. Hay un 6% de ellos que nos dicen que van a disminuir la dotación. La diferencia entre aquel 13% que nos dice que va a incrementar y el 6% que dice que va a disminuir es este 7%. ¿Correcto? Correcto. Ahora, la respuesta no es igual en todas las regiones y en todos los sectores económicos. Por ejemplo, vemos que es más auspicioso en el caso de Cusco, donde este resultado es positivo 18, por ejemplo, seguido por la región Gran Lima, que es 14%. Por el contrario, tenemos la región La Libertad con un negativo 8%. Entonces, ¿qué significa este negativo? Lógicamente significa que hay más empleadores encuestados que nos dicen que van a disminuir su dotación con respecto a aquellos que nos dicen que la van a incrementar. Correcto. ¿Correcto? Entonces, en los sectores económicos vemos que banca, finanzas, seguros y bienes raíces es el sector que lidera la expectativa, la más optimista con 19% positivo. Y por el contrario, tenemos el sector de administración pública y educación, que tenemos una expectativa neta de contratación de negativo 1. Que sucede el mismo fenómeno que sucede con La Libertad, ¿no? Hay más empleadores que dicen que van a dejar ir gente, que van a despedir gente, que aquellos que dicen que van a incrementar su dotación. Correcto. No llegan a preguntar, digamos, cuál sería la causa. O sea, no. es esa pregunta nada más. Pero claro, por ahí uno diría, ¿no? ¿Qué factores entran en juego para que estas personas decidan o no? Es un universo de 700 encuestados, ¿verdad? 700 encuestados. A nivel nacional. A nivel nacional, que tenga un margen de error de 3.7%, más o menos. Ok. Teníamos algunos cuadros, Quique, por favor, a ver si los podemos observar. ¿Cuál es? A ver si los cuadramos mejor ahí. A ver, ahí donde estamos viendo el resultado, donde vemos que aquellos entrevistados dicen que el 13% de ellos dicen que van a incrementar su dotación en el cuarto trimestre del 2015. Ahí está. ¿Verdad? Los que dicen que van a disminuir es el 6%, los que van a mantener sin cambio su dotación, 79%. La diferencia entre aquellos que van a aumentar 13% con respecto a los que van a disminuir 6% es lo que nosotros consideramos la expectativa de contratación, que es 7%. Correcto. Si comparamos en el extremo derecho de la pantalla cómo este número ha ido cambiando en los últimos 3 trimestres, vemos que se ha mantenido bastante constante
7 el trimestre anterior, 7 para el trimestre que viene y 8 si retrocedemos 2 trimestres atrás. Claro, la gran diferencia viene con el primer trimestre, ¿verdad? El 2015. Sí, este nivel es diferente a lo que podíamos observar hace un año atrás, de 16%, ¿no? Si retrocedemos más aún, vemos que normalmente los trimestres del año 2014, el año 2013, el año 2012 tienen cifras más altas, alrededor de 16 a 18%. Entonces, lo que sí podemos observar claramente es que van 3 trimestres seguidos donde la encuesta nos está arrojando una expectativa de contratación menos optimista que lo que hemos visto en los años anteriores. Esto obviamente se condice con el PBI, con el crecimiento económico de nuestro país, no necesariamente. A ver, como tú mismo lo decías, la encuesta no pretende no hace la pregunta de por qué el empleador estaría tomando esta decisión, pero lógicamente esto tiene una relación con la coyuntura, tiene una relación con el entorno económico, con el entorno político, etcétera, etcétera. Nosotros estamos viviendo una coyuntura, ¿verdad?, los últimos meses que es bastante diferente a la que vivíamos hace 2 años atrás. Y ahí entra el tema de, por supuesto, el crecimiento del PBI, por supuesto, el tema del tipo de cambio, por supuesto que estamos viviendo un escenario preelectoral, el tema del fenómeno del Niño que se viene. Hay varios factores que seguramente están influyendo en la decisión de estos entrevistados cuando nos dicen si van a contratar más gente o van a despedir gente. Correcto. Ahora, mientras vamos viendo el otro cuadro, digamos, de estos 700, ¿son empresas grandes? ¿Cuál es un poco la característica a las personas que se les hace esta pregunta? A ver, nosotros entrevistamos a empresas de diferentes tamaños y las clasificamos en 4 tipos de empresas. Tenemos la microempresa, que es aquella que tiene menos de 10 trabajadores, la pequeña empresa, que tiene entre 10 y 49, la mediana, entre 50 y hasta 249, y la gran empresa, todas aquellas con 250 trabajadores a más, ¿correcto? Correcto. Entonces, interesante también lo que ha salido en esta última encuesta, porque estamos viendo que la gran empresa es la que tiene la expectativa de contratación más alta, ¿correcto? Y es justamente la microempresa la que tiene el optimismo más caído, definitivamente está en negativo. ¿Correcto? ¿Qué lectura hay ahí? ¿Cómo analizas eso? La gran empresa tiene una expectativa neta de contratación de 23, positivo 23, seguida por la mediana, que tiene 17, la pequeña 8, y la microempresa, como comentaba, está en negativo, negativo 2. Entonces, a las personas que pertenecen a la microempresa que han sido encuestados, ellos nos están diciendo que van a despedir más gente que la que van a contratar. Pero por el contrario, aquellas que pertenecen o que representan las decisiones de las grandes empresas, ellos se muestran mucho más optimistas y nos dicen que la diferencia entre lo que van a contratar y lo que van a despedir es 23%. ¿Sí? Entonces, de los 700 encuestados, esto es como un voto, todos tienen el mismo peso. Correcto, ¿verdad? correcto. Pero cuando ya vamos a analizar el tamaño, ¿verdad? Sí. Si uno hiciese un promedio ponderado, digamos, poniéndole peso a aquellos que pertenecen a las grandes empresas, encontraríamos que la expectativa de contratación sería más alta que este 7 que estamos encontrando. Correcto. Y ustedes hacen la pregunta si es que van a contratar, no preguntan cuántos van a contratar. No. Por eso podría compensar, digamos, el número de puestos de trabajo que se pierden contra los que finalmente se aumentarían en otros sectores. Totalmente, porque llegando a ese ejemplo, si tú le preguntas a una persona que representa a la microempresa, correcto, el número puede ser malo, puede ser negativo, pero está pensando en despedir a una persona. Claro, porque si tiene 10 máximo, una persona es el 10% de su fuerza laboral. Exacto. Sin embargo, cuando tú preguntas a la persona que representa la gran empresa y dice yo voy a contratar más, puede ser que va a contratar a 500 personas, a 1000 personas. Tal cual. Entonces, en realidad es importante luego mirar cómo se descompone esta cifra que hemos encontrado. Interesante. Sí. Marco, tenemos también justamente el cuadro que no habíamos podido analizar, Quique, ponme, que se ve más o menos desde el año 2006. No sé si me puedes correr un poquito. Sí, efectivamente, en ese cuadro se ve con bastante claridad cómo es que los últimos 3 trimestres de este año tenemos una cifra bastante estable, bastante parecida, alrededor del 7%. Y son cifras menores a las que hemos estado acostumbrados a ver en los años inmediatos anteriores, 2014, 2013, 2012. No teníamos este nivel de cifras desde la post-crisis 2008-2009. Tal cual, tal cual. Entonces, sí hay una tendencia bastante clara en que se ve que los últimos 3 trimestres, ya de forma estable, estamos viendo cifras
menos optimistas de lo que veíamos en años anteriores. Ahora, sin embargo, sigue siendo optimista. Sigue siendo que los empleadores nos dicen que van a incrementar la dotación que tienen actualmente. Y es importante ver que la mayoría de las personas que nos están diciendo esto pertenecen justamente a las grandes empresas que tienen la capacidad de contratar más. O sea, es más positivo, digamos, es más optimista, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que no muchas personas van a perder sus puestos de trabajo, que sean las pequeñas empresas las más... Efectivamente, porque este mismo 7 positivo lo podríamos haber conseguido donde las microempresas son las que se presentan optimistas. Correcto. Y las grandes empresas se presentan bastante pesimistas. Entonces, correcto, ahí estaríamos ante un escenario un poco más complicado. Correcto. Ahora, y llama la atención que desde el año 2007 haya habido una caída constante hasta, claro, hasta que llegue el momento de la crisis. Claro, en el 2008 revienta el tema en Europa, pero no se empieza a sentir en el Perú hasta quizá inicio del año 2009. Claro, efectivamente, llega un poquito más tarde. Pero correcto, ya se ve en el año 2008 una caída bastante pronunciada. Pero ¿no? quiere decir, es interesante, porque quizá ahí no me da curiosidad, pero me imagino que son las grandes empresas las que tienen más presente el contexto internacional de la economía respecto de las pequeñas seguro, ¿no? Que están más en el día a día. Luego, que lo sienten después. Tal cual. Efectivamente. Ok, ahora teníamos, Marco, también el tema de las regiones, que también me interesaba un poquito analizar. No sé si tenemos alguno de los cuadros, Quique, pero Gran Lima creo que es una constante siempre. La Gran Lima es una de las regiones donde normalmente se presentan las cifras más optimistas. En este caso no es una excepción, tenemos un resultado para Gran Lima de 14 positivo. Lo que pasa es que en este caso Cusco está un poco más arriba que Gran Lima, pero normalmente vemos a Gran Lima, si no está ocupando el primer lugar en optimismo, es el segundo, a lo mucho el tercer lugar. Correcto. No te quiero, digamos, quitar el know-how y todo, pero digamos, ese sector turístico quizá el que te quita mayor peso en Cusco, que es siempre algo que de alguna manera no va tan en línea con la crisis que podríamos sentir actualmente, o no necesariamente tienes variadito en Cusco. Es posible que el sector turismo es el que haya evitado de que la región Cusco muestre un cuadro un poco menos optimista. Es posible. Ok. Pero estamos también haciendo hipótesis, ¿no? Haciendo suposiciones, porque no hacemos ese tipo de preguntas. Tal cual, tal cual. Ahora, yo solamente quería comentar un poquito, porque me habías dicho que en los sectores era banca, finanzas, seguro y bienes raíces, construcción y manufactura. Yo te había hecho la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con el tema minería, que siempre se mostraba desde hace cuánto minería no empieza a ser, digamos, uno de los sectores más optimistas? A ver, en el caso de minería nosotros lo estamos midiendo por separado de construcción, porque antes lo medíamos como un único rubro, desde hace 3 años, ¿correcto? Y en el caso de minería hay muchas variaciones. Hemos visto en el año 2014 que comienza a caer la expectativa de contratación de minería hasta niveles muy bajos, hasta hace 2 trimestres atrás. De hecho, el trimestre anterior, cuando hicimos la evaluación, tuvimos que el sector minería tenía una expectativa de 0. Lo que quiere decir de que estaba parejo, los que decían que iban a dejar ir gente con los que iban a traer más gente a su planilla. En este caso tenemos un pequeño rebote. En este caso, la última encuesta nos está arrojando un resultado positivo. Estamos en positivo 7 en minería. Tal cual. Un par de últimas. ¿Qué tan factible es la capacidad de un trabajador de moverse de un sector a otro? Es decir, si tú me dices que minería ha bajado, ¿cuál es la capacidad que tienen los trabajadores que salen del sector minería de reacomodarse en otro sector? Yo entiendo que aquí el Perú es un poquito limitado. Es como que un ingeniero industrial pues tiene que esperar a que aparezca el trabajo de ingeniero industrial. En otros países del mundo, si buscan un gerente para algo, puede ser un administrador, puede ser un ingeniero, o puede ser aquí como que somos un poco limitados. ¿Ha ido cambiando eso o no? No necesariamente, y eso va a depender enteramente de qué tipo de trabajo estamos hablando y el nivel de especialización, ¿verdad? Hay tipos de trabajo que requieren de menos especialización que otros. Correcto. Si tú me estás hablando de una persona que su especialización es una parte de la minería, muy específicamente algo muy técnico, difícil será que esa persona... un taladro, ¿no? Para hacer perforación. Claro, que esa persona se vaya a agroindustria o a algún otro sector, ¿no? Correcto. Pero un ingeniero industrial debería poder encontrar chamba en varios sectores, Un ingeniero industrial definitivamente. Solamente una última, Marco. ¿Cuál es la recomendación para la gente que nos ve que tiene un trabajo ahora? Es decir, quédate quieto, sigue buscando. ¿Cuál sería un poquito siempre la recomendación al respecto? A ver, quédate quieto en el trabajo que tienes, sí, pero no te quedes quieto en tu capacitación, en tu formación, en la preparación constante. En ese sentido no te puedes quedar quieto. Nunca te puedes quedar quieto. Un placer, Marco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bien, nosotros llegamos al final de Hora Clave y está con nosotros Fiorella. Qué bien te veo, Fiorella. ¿Cómo estás? Sí, regia. Te veo regia, como siempre. ¿Qué pasó ayer? ¿Ya estás mejorcito?
Sí, soy contagiosa todavía. No te preocupes, no hay Yo pasa. Yo aviso. estoy curado yo contra todo. Ya se me han inoculado todo tipo de virus. Eso espero. Exactamente.